$127 millones de personas, 5.114.295 kilómetros cuadrados, 32 estados, 56 grupos étnicos, 67 lenguas indígenas, bosques, selvas, desiertos, playas, grandes edificios, puertos, pirámides. Todo esto es México, con una riqueza cultural y natural inmensa, con grandes tradiciones y costumbres. Un país pluricultural, plurilingüístico, con una historia milenaria. Todo esto es México. Hablar de México no es solo hablar de sus tradiciones, costumbres o problemas. Hablar de México es reconocer que es un país en desarrollo, un país que avanza conforme a la globalización, pero que también retrocede. México se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y la segunda economía más grande en América Latina. Con la entrada del neoliberalismo a nuestro país, a finales de la década de los 80 e inicios de los 90, el país entró en un nuevo sistema económico global, lo cual por supuesto trajo consigo muchos problemas, así como beneficios. La economía de México es está basada en el mercado libre. Es la primera de toda Hispanoamérica y la tercera de toda América. Esta está seguida de Brasil y de Estados Unidos. México es el país con más tratados firmados comerciales en el mundo. Lamentablemente, el país depende mucho de Estados Unidos, quien es su principal socio comercial y destina el 80% de sus exportaciones. La agricultura representa más de 3.5% de Producto Interno Bruto y emplea más de 13% de la población activa. México se encuentra entre los mayores productores de café, azúcar, maíz, naranja, aguacate y lima a nivel mundial. También es el quinto productor más importante de cerveza y el segundo exportador a nivel mundial. El país es uno de los principales productores de minerales en el mundo, incluyendo plata, fluorita, zinc y mercurio. Asimismo, la reserva de gas y petróleo, que constituye uno de los bienes más preciados. El sector predominante en nuestro país es el sector terciario, aporta 68.6% del Producto Interno Bruto Nacional y en él forma parte del 62% de la población activa total. México tiene una relación deuda-PIB aceptable. El saldo de la deuda se ubica en un 32% del sector público federal en México, que está muy por debajo del 82% que se maneja en Europa y el 100% aproximadamente que se maneja en Estados Unidos. Esto quiere decir que las finanzas públicas están sanas y por lo tanto un déficit público un 2.5% del PIB. No es un problema financiero que implique reestructuras financieras y mucho menos rescates. Sin duda es una posición envidiable para muchas potencias. México se mantiene en uno de los 15 productos internos brutos más grandes del mundo. Son de las 15 economías también más grandes del mundo y se mantiene en la segunda en América Latina. Gracias a eso es muy significativa la economía en México. La apertura en el sector hidrocarburos en el sector privado traerá diversas inversiones significativas para el sector de energía a mediano plazo. Solo en este año la economía mexicana creció el 2.7% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo del 2016, la tasa más alta desde el tercer trimestre del 2015. Por actividades económicas, en relación con la agricultura, el PIB subió un 6.9% en el primer trimestre del 2016. Las actividades que comprenden la minería, construcción y manufactura crecieron un 0.2% a tasa anual, cifra favorable respecto al último estancamiento en el último trimestre. No podemos hablar solo de nuestros aspectos positivos. Para hacer una crítica, también es preciso hablar de nuestras deficiencias. Es cierto, hemos avanzado mucho, pero aún nos falta mucho por hacer. En el fondo, aún tenemos una miseria moral, social y política. El Estado se ha visto envuelto en varios escándalos donde se ha violentado el Estado de Derecho, con hechos de corrupción, impunidad y represión. Los aspectos sociales son determinados por la situación política y económica en nuestro país. Está presente la inseguridad, la delincuencia organizada, el narcotráfico, el descontento social, entre algunos otros más. Fenómeno social que genera la baja inversión de extranjeros en México, poniendo así la paz social. Aunado a lo anterior, el sistema económico neoliberal que adoptó México y los procesos de globalización de los cuales México no ha escapado han originado una marcada desigualdad social, desempleo e inaccesibilidad de los servicios de educación y salud. Estos hechos se ven reflejados en el bienestar de la población mexicana y en la gran concentración de capital en tan solo algunas personas,
otro gran ejemplo de desigualdad social y económica en México. México es la economía número 14 en el mundo, pero hay 60 millones de mexicanos en la pobreza, lo que nos sumerge en un círculo de desigualdad. La inseguridad también ha sido un problema creciente en toda Latinoamérica, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De enero a septiembre de este año se han registrado 13.920 homicidios dolosos, los cuales la mayoría han sido por armas de fuego. El Estado de México, Guerrero y Chihuahua son las entidades con mayor número de incidentes. Estas estadísticas reflejan un repunte en el índice de homicidios desde que comenzó la actual administración. Para que un país pueda tener un desarrollo favorable, es necesario que goce de una buena educación. Para eso, compañero, compañera, maestro, maestra, doctor, abogado, obrero, yo te invito a prepararte para que en un futuro próximo seamos acreedores a un mejor nivel y calidad de vida.